Hola hermanos, buenas noches, ¿cómo están? En vivo y en directo, una vez más, día jueves, culto familiar. Un placer enorme, hermanos, de estar con ustedes a través de esta plataforma de internet. Igual, hermano, me gozo en el Señor de compartir la palabra del Señor con ustedes. Muy lindo, hermanos. Muy lindo. Espero que sean momentos de rica bendición para ustedes también, así como es para mí, para mi familia acá. Y estaba mirando quiénes están conectados, y el hermano Fernando también mandó una foto de la Vía Láctea, también la estaba mirando ahora, precioso. Así que vamos a inclinar nuestros rostros, vamos a orar al Señor, para que también le vamos a dar gracias por su presencia, y que vamos a tener nuestros momentos de comunión con otros. Es hermoso estar los hermanos juntos en armonía y no dejando de, como dice la Biblia, de congregarse, pero en este tiempo de conectarse, siempre mantener este vínculo perfecto. Aleluya. Señor amado, te damos muchas gracias, Padre. Vemos una vez más dar a ti. Tú nos permites, Señor, que estemos con vida, con salud, Señor, y nos permites tener estos momentos preciosos, Señor, en que podemos estar conectados esta noche. Conectados para estimularnos al amor, para edificarnos, Señor, para recibir de ti, y sobre todo, Señor, tener esta linda comunión, rica comunión contigo, Padre. Señor amado, gracias, porque es hermoso, Señor, estar en tu presencia. Aleluya. Elegiría, dijo el salmista, estar en tu casa que 1000 fuera de ellas. Y le decimos amén, Señor, porque nosotros queremos estar contigo, Padre. La iglesia anhela, Señor, la venida de tu Hijo amado Jesucristo, y mientras nos congregamos, nos reunimos, Señor, y nos exhortamos, Señor, unos con otros, a estar en contacto, vinculado contigo, Señor, en contacto, Señor, en comunión contigo, Señor, en todo momento, a cada instante. Señor amado, gracias por estos preciosos momentos que tú nos brindas, que tú nos das, Señor, y la honra y la gloria es para ti, Señor, porque nos reunimos para adorarte a ti, Señor, creador del cielo, de la tierra y de nosotros, creador de la iglesia santa y pura, Señor, que tú la cuidas y la sustentas, Señor, hasta el día de Jesucristo. Gracias, Señor. En el nombre de Jesucristo comenzamos. Amén. Amén. Bien, hermanos, vamos a estudiar la palabra del Señor esta noche, y los invito a que tomen sus Biblias y busquen en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 20. Tome su Biblia en el capítulo 20 del Evangelio según San Juan. Vamos a leer. El versículo 24, 20-24 de Juan. Amén. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo, y mira mis manos, y acerca tu mano, y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo:
Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, más creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Amén. Esta predicación, hermano, he querido ponerle el título de aquí, como cierra este pasaje. Esto, dichoso, bienaventurado, feliz los que no vieron y creyeron. Aquí hay una aseveración de Tomás llamado el Dídimo, que se le recuerda, pero yo creo que a él no le hace mucha gracia que lo recuerden por esto. Se usa mucho este término, como dijo Santo Tomás, ver para creer. Eh, es una lástima que por ello se le recuerde, aunque la historia nos dice que Tomás finalmente también dio su vida por Jesucristo, también fue martirizado, fue sacrificado. Y recordémoslo por eso mejor, también que junto con los otros discípulos también fue martirizado en los tiempos de la persecución y dio su vida por Jesucristo, a quien él le dijo, Señor mío y Dios mío, una vez que hizo esto de poner su mano en las heridas del Señor. Algunos dicen que el Señor no fue crucificado, pero aquí encontramos que Tomás tenía la película bien clarita. Le dijo, oye, si no colocara mis manos en las llagas del Señor, donde le pusieron también la lanza. No. Así que el Tomás fue testigo ocular de la crucifixión del Señor. Y finalmente el Señor le dice a Tomás, no seas, Tomás, no seas incrédulo, sino creyente. Ese era otro título que yo le tenía a esta predicación. ¿Cuál coloco? No seas incrédulo, sino creyente, o felices los que no vieron y creyeron. Me incliné por esta última, ¿ya? Porque nosotros estamos ahí. Han pasado 2000 años de la crucifixión del Señor y no lo vimos. Son 2000 años atrás. Y hemos creído. Para esta fe que nosotros tenemos en el Señor Jesucristo, hay una bienaventuranza. Somos bienaventurados, somos dichosos, felices de no ver y de creer. Aunque tenemos un evangelio que es el evangelio de Lucas, él no era discípulo, era un doctor, se transformó en investigador, que le dedica a Teófilo el libro que lleva su nombre, Lucas, y también el de los Hechos de los Apóstoles, a Teófilo, un amigo que él tenía, y averiguó, inquirió profundamente acerca de Jesucristo y también cuenta relatos de la vida del Señor. Así que tenemos, como dicen Hechos, pruebas indubitables de que el Señor Jesucristo sí murió en la cruz y que sí resucitó. Y hay una reprensión del Señor que dice, no seas incrédulo, sino creyente. Te digo esta noche, en el nombre del Señor, no seas incrédulo, sino creyente. Cree en el Evangelio, cree en el Señor Jesucristo. Tienes mucho que ganar. Si no crees, lo pierdes todo, pero creyendo lo ganas todo. Y los hermanos que me están escuchando, siéntanse bienaventurados. Bienaventurados, hermanos, porque creen y sin haber visto, porque tenemos la Biblia y creemos nosotros firmemente que es la palabra del Señor y hemos depositado toda nuestra fe en el Señor Jesucristo, en su redención, y nos deleitamos también en su palabra que es fiel y que es verdadera. El Señor Jesucristo también dijo unas palabras muy que llaman mucho la atención. Yo quisiera que la pudiéramos ver también aquí en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 13.
Busque el capítulo 13 de Mateo, que lo podemos colocar en pantalla mejor, el versículo 17. ¿Mm? Aquí está en pantalla el capítulo 13 de Mateo, versículo 17, que dice: porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís, no lo oyeron. El Señor Jesucristo estaba enseñando a la gente, a la multitud, a sus discípulos, y dice esto que es tan tremendo que profetas, hombres de Dios, quisieron ver lo que ellos estaban viendo y lo que escuchaban sus ojos, pero no lo vieron y no tampoco lo escucharon. Entonces el Señor les dice aquí: muchos quisieron ver y oír lo que ustedes están viendo. Yo estaba pensando en el profeta Isaías. El profeta Isaías escribió del nacimiento original del Señor, de su crucifixión, y estaba pensando y decía: ¿qué se habría gozado Isaías si hubiese estado cuando sus profecías se cumplieron? Cuando, cuando dice: he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. ¿Saben, hermano? Eso es una locura, pero lo tuvo que decir 800 años antes del nacimiento del Señor. Y una vez escuché una predicación, el pastor decía: ¿se daría cuenta lo que decía Isaías? Una virgen concebirá y dará a luz un hijo. Más adelante habla de la muerte del Señor en la cruz. ¿Mm? Pero Isaías no lo vio. Esto lo dijo mucho antes. ¿Mm? Entonces, muchos profetas como Isaías, como Moisés, que también habló de él, Ezequiel, y el Señor también le dice a los israelitas que los profetas que hablaban en el nombre del Señor, que quisieron ver estas cosas, fueron también muertos, martirizados, que el pueblo no recibía la palabra del Señor. Pero muchos profetas y hombres del Antiguo Testamento que servían al Señor quisieron oír y ver. Nosotros estamos disfrutando el Evangelio. Lo disfrutamos 2000 años después, pero nos alegramos y nos gozamos y encontramos esta bienaventuranza, ¿m? De que somos dichosos de creer en el Señor Jesucristo, de oír, de leer su palabra y de escudriñarle. Somos muy bienaventurados, mis queridos hermanos. Aleluya. Bendito sea el Señor. También en Juan 8:56 tenemos otro párrafo en el cual el Señor Jesucristo habla de otro hombre del Antiguo Testamento. Y este hombre es Abraham, el padre Abraham. Miren lo que dice en San Juan, capítulo 8, versículo 56. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día y lo vio y se gozó. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día y lo vio y se gozó. Abraham, 4000 años antes del Señor, 2000 años antes del Señor, 2000 años antes del Señor. Dios toma a este hombre, Abraham, de
lo que hoy conocemos como Irak, Mesopotamia, y lo lleva a esta tierra que hoy también la conocemos como la tierra de Palestina, la tierra de Canaán, Israel. ¿Mm? Este padre, Abraham, eh, recibió la, la, tuvo la dicha de tener un contacto personal con el Eterno, con Dios, el creador de todas las cosas del universo, se manifiesta a él. Lo toma de allá, de esa región, lo trae acá, a esta otra, la tierra de Canaán, y, y le dice que él iba a ser padre de multitud de gentes. Y Abraham estaba viejito y no tenía hijos, pero Dios le prometió un hijo. Un día, ay, ustedes saben, en el desierto lo sacan a mirar las estrellas y Dios le dice, ves si puedes contarla. Abraham no pudo, no podía contar, le dijo, así va a ser tu descendencia. Y con los años nos hemos dado cuenta que es así, ¿ya? Y le dice que en la simiente de él iban a ser benditas todas las familias de la tierra. Y esto, claro, se cumplió en el Señor Jesucristo. Todas las familias de la tierra son benditas en el nombre del Señor Jesucristo, en Jesucristo, porque el Señor Jesucristo vino, nació, murió y se cumplió la palabra dicha a Abraham. Pero dice Jesucristo que Abraham iba a ver su día y se iba a gozar. ¿Mm? Cuando Dios le dio un hijo a Abraham, a los pocos años, cuando ya este niño era muchacho, alrededor de 12 años, Dios se lo pide. Prueba a Abraham, le dice este hijo, tómalo, llévalo a un monte, al monte Moriah, y lo tienes que sacrificar. Fue una prueba súper difícil. Imagínense, hermano, el único hijo, y dice la Biblia que Abraham se levantó muy temprano, enarboló sus asnos, tomó 2 criados, iba a sacrificar a su hijo que Dios se lo había pedido. Tiene que haber sido, pero horrible, hermano. Yo tengo 2 hijos. Y para aquellos que tienen solamente un hijo y que Dios se lo pida, y más encima el muchacho en el camino le decía, papá, tenemos el fuego y tenemos la leña, pero no veo el cordero del sacrificio. Abraham le dijo, Dios se proveerá, hijo, Dios se proveerá. Eh, eh, Súper duro, súper duro. Y cuando va a llegar al lugar donde tenía que sacrificar, se queda con el niño solo, deja a los criados a mitad de camino y él sigue. Dice la escritura que en el momento en que él iba a degollar a su hijo, apareció un carnero enredado con sus cuernos entre un zarzal, una zarza. Y le dice una voz que Abraham, ya no sacrifiques a tu hijo, porque ya reconozco que me amas, porque no me has negado a tu único hijo. Cuando yo leí estas palabras que Abraham vio el día del Señor y se gozó, yo creo que vio el sustituto. Hubo un sustituto para Isaac, este carnero, porque después Abraham a este carnero lo tomó y lo degolló. Y dice la Biblia, dice el Señor, que Abraham lo vio ese día y se gozó. ¿Cómo no se habrá gozado Abraham, hermanos?
de no tener que sacrificar a su hijo y encontrar ese cordero y sacrificar el cordero. ¿Cómo no habrá sido el retorno a su casa de este Abraham? El querer ver el día del Señor, pero lo vio a la distancia y se gozó. Por eso que el Señor le dice a los discípulos que muchos hombres, profetas, patriarcas quisieron ver lo que ellos en esos momentos, cuando el Señor vino aquí a la tierra, quisieron haber visto y oír lo que los discípulos o la gente en ese momento escuchaban. ¿Cuánto no habrían dado por escuchar eso, hermanos? Nosotros mismos ahora, igual, son palabras para nosotros. Abraham la vio a futuro, nosotros ahora lo miramos hacia atrás, hacia atrás. ¿Mm? A veces nosotros leemos párrafos de la Biblia y decimos, me habría gustado haber estado ahí. Hay párrafos en que a nosotros decimos, no habría gustado haber estado ahí. ¿Mm? Yo una vez les dije en una predicación, cuando el Señor miró a Zaqueo y, y le habla a Zaqueo entre la multitud, Zaqueo jamás imaginó que el Señor le iba a hablar. Le dije, yo me habría gustado haber estado ahí para mirarle la cara a Zaqueo. Eh, el Señor se gozaba también, se gozaba. En una oportunidad los discípulos se gozaban porque veían a Satanás caer como un rayo. Y el Señor les habla y les dice, ¿saben? Ustedes gócense. A ver, no se gocen ustedes de que los espíritus se les sujetan. Y ustedes pueden expulsar demonios. Ustedes gócense de que vuestros nombres están inscritos en el libro de la vida, de que vuestros nombres están inscritos en los cielos. De eso nosotros tenemos que gozarnos, de que nuestros nombres están inscritos en el libro de la vida, están inscritos en los cielos. El Señor también le dijo, te alabo, Padre, y eso es gozo, es un gozo profundo del Señor. Le dice, te alabo, Padre, porque escondiste estas cosas, ¿qué cosa? El Evangelio, de los sabios, de los entendidos, y se la revelaste a estos pequeñitos. Sí, Padre, porque así te agradó. Aleluya. El Señor se gozaba, el Señor se gozaba de esto y le decía, Padre, te doy gracias porque siempre me escuchas. El Señor, en una oportunidad, estaba cansado, sí, hermano, porque el Señor se cansaba. Tomó la barca para irse al otro lado a descansar y la gente lo siguió por alrededor, por la playa, de todo el lado. Y el Señor, cuando llegó al otro lado, ya la gente lo estaba esperando de nuevo para escuchar la palabra viva del Señor. La palabra, lo que el Señor tenía para entregar. Era tan hermoso, hermano, escuchar palabra directa del Señor, que el Señor dice de esta gente le habla y se conmovió en su corazón porque eran como ovejas que no tenían pastor. Se conmovió, dice que tuvo misericordia de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor. En otra oportunidad, a la gente pasaba mucho tiempo escuchando al Señor y no se querían ir. Y el Señor les dice a los discípulos, tengo preocupación. No tengo preocupación, porque el Señor no se preocupaba, sino que tengo cuidado de la gente, porque han estado acá y hay que despedirlos. Pero la gente no se iba y, y uno de los discípulos le dice, oye, tienen que comer, pero aquí hay un muchacho que trajo 5 panes y 2 peces, pero ¿qué es esto para tantos? Pero en las manos del Señor, en sus benditas manos, 5 panes
y 2 peces alimentó a 4.000, a 5.000, hay otro relato, ¿ya? Y ese muchacho de escuela dominical que había llevado la merienda, el único, el resto no había llevado nada para comer, pero en las manos del Señor se multiplicaron. Por eso que el Señor dice, muchos profetas y muchos hombres quisieron ver y oír lo que ustedes escuchan. Saben, hermanos, que hay mucha gente que quiere escuchar lo que ustedes están escuchando en este momento, que es la palabra del Señor, viva y eficaz, un alimento sólido y un alimento que nos nutre del Señor, que es lo que necesitamos, que necesita la iglesia. Aleluya, bendito sea el Señor. Vamos a seguir, vamos a buscar ahora en Lucas capítulo 9 y versículo 27. San Lucas se puede proyectar, mejor todavía. El Señor una vez más hablando, estaba enseñando en parábolas y había enseñado recién la parábola del sembrador, que había explicado, y dice estas palabras. Pero os digo en verdad que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. Versículo 28. Aconteció como 8 días después de estas palabras que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Y aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, versículo 31, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Hasta ahí nomás, versículo 31. El Señor le había dicho que algunos de ellos no iban a morir hasta que vieran al Señor en su gloria. Y 8 días después, el Señor se transfigura en la cima de un monte, se dice que es el monte Tabor. Y dice que su rostro era resplandeciente, ¿m? Y su vestido blanco. Pero aquí aparece Moisés y Elías. Estos no estaban en el escenario, estos son del Antiguo Testamento. Moisés, representante de la ley, Elías de los profetas. ¿Ya? Elías se había ido en un torbellino cientos de años antes y a Moisés Dios lo enterró en el desierto. Pero ahí están vivos. Dios no es Dios de muertos, es Dios de vivos. ¿Cómo se sabía que era Moisés y Elías? Los discípulos, Lucas en este caso, que él te lo cuenta, inquirió, averiguó y por ahí le contaron, oye, si fue Moisés y Elías, además los otros evangelios también lo nombran. Pero hay algo muy interesante ahí que pasa con Moisés y Elías. Este es Moisés y Elías, el versículo 31, lo vamos a leer de nuevo, quienes aparecieron rodeados de gloria. ¿Qué es lo que es estar rodeado de gloria? Moisés y Elías estaban rodeados de gloria y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. ¿Se fijan, hermanos? Muchos del Antiguo Testamento quisieron oír y ver lo que los discípulos estaban viendo hace 2000 años atrás. Aquí tenemos 2 más, Moisés
y Elías. ¿Y cuál era el tema? Mire, fíjate que Moisés podría haber estado hablando del cruce del Mar Rojo, ¿cierto? Y de tantas cosas. ¿Eh? Y Elías, ni qué decir, ni qué decir por Elías. Imagínense los milagros que hubo, los prodigios que hubo de Dios por mano del profeta Elías, que tenía muchas cosas que contar, igualmente Moisés, pero vinieron al monte a acompañar al Señor Jesucristo en esta transfiguración que hay, y el tema era la partida de Jesús desde Jerusalén, la salida de Jesús de Jerusalén, porque Jesús iba a Jerusalén para ser crucificado. Miren, hermanos, qué tema tenían Moisés y Elías: la crucifixión y la partida. Aleluya. También esto tiene que haber involucrado al tercer día la resurrección y la ascensión al cielo. No perdían el tiempo Moisés y Elías. Estaban convocados ahí en el monte de la transfiguración con el mejor tema, hermanos, con el mejor tema de conversación que cualquier ser humano puede tener. ¿Saben cuál es el mejor tema, hermanos? Es hablar de Jesucristo, de su muerte y de su resurrección. No hay mejor, no hay un tema que sea más importante que ese. La cruz. Saben, hermanos, que si nos vamos un poco antes, cuando el Señor nace, los pastores fueron visitados por ángeles. Y esto se lee en Navidad. ¿Quién no conoce esto en Navidad? Bueno, celebramos Navidad. Lo leemos para esa fecha. Dice que están los pastores eh, vigilando, ¿no? Y apareció una gran cantidad de ángeles que decían: gloria a Dios en las alturas y buena voluntad en la tierra para los hombres. Una gran multitud de ángeles, una fiesta por el nacimiento del Señor. Era extraordinario, y aquí tenemos muchos ángeles que anunciaban que el Señor había nacido. Pero antes también un ángel le había hablado a María de lo que iba a concebir en su vientre, y estando desposada con José, después un ángel tuvo que ser mandado donde José, porque esto, como se había engendrado, él quería dejarla para no infamarla, ¿cierto? Pero los cielos mandaron un ángel para decirle a José que no la dejara. Había toda una conmoción en el cielo para el nacimiento del Señor, una atención, quiero decir, en los cielos. No se estaban haciendo otras cosas cuando el Señor nació. Estaba todo centrado en su nacimiento, en su gestación en el vientre de María. Que después, cuando el Señor, cuando nace, también es visitado. Dice la Biblia en Apocalipsis que hubo silencio en el cielo. No habla de un silencio, Juan dice que un silencio como por media hora. Hay silencio, hermano. Después, cuando el Señor, poco antes de ir a la cruz, que no fue fácil, esa noche que oró en Getsemaní, el mismo Lucas que averiguó, que inquirió, que le dedica estos escritos a Teófilo,
Dice que el Señor Jesucristo cuando oraba en Getsemaní, que su sudor, estando en agonía, era como grandes gotas de sangre, y ahí aparece de nuevo un ángel para fortalecer. Hay todo un sacrificio, hay todo un sacrificio. La cruz, Moisés y Elías que hablaban de la partida del Señor de Jerusalén. Por eso el Señor les dice, muchos profetas y hombres quisieron ver lo que ustedes escuchan y lo que ustedes ven con sus ojos y no lo vieron. Abraham vio su día y se gozó. Claro, se gozó. Abraham lo vio eh, al no sacrificar a su hijo. ¿Mm? Y Abraham eh, es nuestro padre también. Los que todos somos, los que nosotros somos de fe, dice por ahí Pablo, se lo menciona a los Gálatas, y le dice que todos los que somos de fe también somos hijos de Abraham. ¿Mm? Eh, Juan el Bautista cuando predicaba le dijo a los que lo escuchaban, y no comencéis a decir que sois de vuestro padre Abraham, porque os digo que Dios puede levantar hijo a Abraham hasta de estas piedras, lo que en el fondo sucedió, porque sucedió con nosotros. Si los hijos de Abraham no solamente son los judíos, los israelitas, sino que somos todos los que tenemos fe en Jesucristo. Y somos hijos de Abraham por medio de la fe, no por la carne, pero sí por medio de la fe. Por eso que le dijo Dios a Abraham, en tu simiente. ¿Y cuál es la simiente? Pablo también se lo dice aquí a los Gálatas, la simiente es Cristo, serían benditas todas las familias de la tierra. Tú, yo, tu familia que sirve al Señor es una familia bendita porque alcanzó la salvación. ¿Sabes por qué? Porque eres bienaventurado, no has visto, pero crees. Felices los que vieron y creyeron. Somos dichosos por ver y por creer en el Señor Jesucristo. Algo que sucedió hace 2000 años. De repente te puedes encontrar con alguien y te dice, oye, ¿todavía eres evangélico? ¡Aleluya! Sí, soy evangélico todavía y voy a seguir siéndolo. Voy a seguir siendo cristiano aún porque, ¿sabes qué? Porque no he encontrado nada mejor. No he encontrado nada mejor que ser cristiano. No he encontrado nada mejor. No hay nada mejor. Y no hay mejor tema que el tema de la cruz. El apóstol Pablo le dice a los corintios, me propuse ir a vosotros y no saber otra cosa sino que Jesucristo y crucificado. Si nosotros los cristianos tenemos tema, hermanos, tenemos tema, y es el tema de la cruz, la crucifixión. En Apocalipsis, por Apocalipsis capítulo 20, cuando desciende el jinete en el caballo blanco, que dice que su nombre es el Verbo de Dios, dice ahí que su nombre es Rey de Reyes y Señor de Señores, dice que trae una corona y muchas diademas, un nombre nuevo, pero a mí me llama mucho la atención de este jinete que es el Señor Jesucristo, que viene al reinado de los 1000 años. Me llama mucho la atención que en el capítulo 20 de Apocalipsis lo puedes leer, y dice que viene con su ropa teñida en sangre.
con su ropa teñida en sangre. La cruz, hermanos, la cruz podría haber venido con una túnica sin marcas, sin manchas, ¿no? Pero dentro de todo esto viene con una túnica teñida en sangre. Al parecer el tiempo no va a borrar manchas de su túnica. Y Zacarías dice que cuando el Señor venga a reinar va a traer las marcas en sus manos y los amigos le van a preguntar al Señor, ¿qué heridas son estas que traen tus manos? Y Él les va a responder, con ellas fui herido en casa de mis amigos. La cruz, hermano. Y estamos hablando de cuando el Señor venga en su reinado por 1000 años. Es el mejor tema, el tema de la cruz. Es el mejor tema, el de la crucifixión. Y de creer en esto. Es lo mejor, hermano. Aleluya. No hay otro tema. No hay otro tema que sea mejor. Sabes que el, el otro día mi hijo me dijo, estuve a punto, papá, de comprarte unas entradas. Y hay un violinista muy famoso que a mí me gusta. Y le dije, pero hijo, no vayas a gastar. Además, no es lo que a mí me llena. No, hijo. Me gusta, pero no para ir a sentarme y verlo y gastar un dineral en eso. No. Sería para mí le dije, es que en directo, papá, me dijo, es bonito. No. Yo sé que me quieres mucho y todo el asunto, pero no. Y te digo, una cosa no es lo que a mí me satisface, me llena, no me llena eso. Así que no, ya, bueno, que en eso quedamos. Y un par de días después me dice, mira papá, me dijo mi compañero, que le llegó una predicación del compañero, pero no una predicación porque este compañero es cristiano, eh, le tocó justo predicar, y por estas cosas online también. Y me acordé y le dije, ¿sabes, Dani? Le dije, esto, esto me llena, le dije yo. Esto me llena. Más de lo que me estaba ofreciendo estas entradas para ir a ver a este violinista, le dije yo, esto satisface mi corazón. Le dije, escuchar a tu amigo predicar, le dije. Esto, esto me satisface plenamente. Aleluya. Bienaventurados, felices, los que, los que no vieron y creyeron. Quisiera terminar la predicación antes. Me estoy acordando de un testimonio, se los quiero contar en este momento. Y les voy a contar un testimonio, mi querido hermano, de las vacaciones pasadas, de las cosas estas, de las cosas del Señor, que son las cosas que a uno le satisfacen y le llenan. Tuve el privilegio de unas vacaciones, de compartir con un matrimonio cristiano también. Y esta hermana me contaba y me decía, ¿sabes, Luis, que yo cuando me entregué al Señor, me decían que me bautizara? Y yo no quería bautizar hasta que mi esposo se convirtiera. Eh, Tremendo esto, porque ¿eh? Estas cosas son personales y ella en su salvación está involucrando a su esposo. Y oró al Señor, fervientemente oró al Señor. Y el Señor tocó el corazón del esposo. Y dice que un día estaba en la iglesia y el esposo le tocó coordinar
la reunión. Ella me estaba contando esto, hermano, y yo le dije, ¿sabes? Le dije yo, ¿sabe, hermana? Cuando usted vio a su marido coordinando en esa reunión, la iglesia, yo sé, usted se sintió la mujer más feliz de la tierra. Me dijo, sí, sí, hermano, me dijo. Yo le creo. Son estas cosas. Ella quería que, para bautizarse, ella quería que su esposo se convirtiera al Señor. Y el Señor le concedió este deseo. Y ahora sirven al Señor, los dos. Felices los que no vieron y creyeron. Y muchos profetas del Antiguo Testamento le habría gustado haber vivido en los tiempos del Señor, pero no fue así. Nosotros nos tenemos que gozar y deleitar en el Señor Jesucristo. Siempre. Nosotros nos decimos feliz cumpleaños en el chat, nos saludamos y que tengas un buen año, un día que te regaloneen. ¿Sabes que cuando cumples años tienes la oportunidad de que el año que empiezas a vivir nuevo, de servir mejor al Señor? Un año en que te puedes entregar más en los brazos del Señor. ¿Y sabes qué? Y decirle al Señor, o en año nuevo, si lo gustas, y decir, te doy gracias, Señor, porque este año que yo comienzo, voy a ser mejor cristiano o mejor cristiana que el año que se fue. Y si me concedes 2 años más, el subsiguiente va a ser mejor que el que se viene. Porque cada día te doy gracias porque me das la oportunidad de ser mejor cristiano. Quisiera terminar la predicación con el Salmo 51, con algunos versículos que son del Salmo 51, del versículo 10 al versículo 13. Este es un salmo que escribió el rey David después de haber caído en desgracia, en pecado, después que se sintió perdonado. Y cuando yo lo leía decía, esto es lo que yo también quiero para mí, y esto debiera ser un anhelo de nosotros. Si hay un salmo hermoso en la Biblia, es el Salmo 51, completo. Y estos versículos que vamos a leer, que son tan actuales, tan reales, y que nos acompañen en el diario vivir a nosotros, y que sea esta nuestra oración al Señor. Versículo 10, decirle al Señor, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Perdón, hermanos. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Qué lindo. Corazón limpio, un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Sigamos, no me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación. No lo perdamos. Lo que nos puede motivar, la pérdida del gozo de nuestra salvación, la alegría que nosotros podemos sentir de ser salvados, es el pecado. El pecado nos separa de Dios y perdemos el gozo. Vuélveme el gozo de tu salvación, porque David era un hombre inspirado. David era poeta y era compositor. David tocaba el arpa y los espíritus huían. Y le compuso al Señor unos salmos muy preciosos. ¿Quién no ha leído el Salmo 23? Los cristianos lo sabemos de memoria. Pero con el pecado perdió el gozo de la salvación. Seguramente muchas veces quiso él
por así decir, tomar su lápiz, algo, escribir algo para el Señor, pero no tenía la inspiración, no tenía gozo en su alma, no podía escribir. Y por eso le dice al Señor: vuélveme el gozo de tu salvación. Quería volver a escribir para el Señor, quería volver a ser un hombre inspirado, como dijo el Señor, un hombre conforme al corazón de Dios fue precisamente David, pero el pecado hizo separación. Que no haya pecado que haga separación entre ti y Dios, que no haya. Y si lo hay tiempo para nuevamente retomar. Hay tiempo para retomar. Dice David también: y espíritu noble me sustente. Un espíritu noble, un espíritu de buenos modales, de tener un corazón bueno, de reconocer en el otro también que hay bondad, que en el otro también no ser egocéntrico, no tener esto de creerse, de ser orgulloso, no ser así. Un espíritu noble me sustente, es decir, día a día un espíritu noble. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Queda un versículo más. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Entonces seré un instrumento en tus manos, ¿ya? Y voy a ser de bendición para otros. Porque esa es la idea, que seamos nosotros bendición para otros. Hermanos amados, que Dios les bendiga mucho. Muchas gracias por haberme escuchado. Que hayan recibido bendición. Que sigan adelante esta carrera, como se decía recién. Pero, ¿saben qué? Tenemos tanto que descubrir en el Evangelio, hermano. El Evangelio es tan precioso, mi querido hermano. Es una fuente. El Señor le dijo a alguien, será una fuente que salte para vida eterna. El Evangelio es tan hermoso y hay tanto que descubrir. La Biblia es una palabra fresca para nosotros, en la cual nosotros encontramos el alimento espiritual, el alimento para nuestra alma, ¿ya? Hay un cántico que dice: en Cristo encontré lo que anhelaba mi alma, rompiendo oscuras tinieblas que me impedían ver. Hoy que tú, mi buen Señor, me has dado salvación, agradecido quedo por ser tú mi gran amor. Aleluya. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar, y enseguida vamos a dar algunos avisos. ¿Les parece, mis queridos hermanos? Amén. Oremos. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por tu palabra, en primer lugar, y por estos momentos en que hemos estado juntos, Señor, en torno a tu palabra. Señor, gracias por la dicha, Señor, de conocerte a ti, de mirar en la Escritura, Señor, lo que sucedió hace 2000 años, la venida del Señor, y gracias, Señor, que podemos también decir que el Señor va a volver ahora por su iglesia, por lo suyo. Señor amado, mientras te esperamos en torno a tu palabra, nos gozamos en ella, nos deleitamos en ella, Señor. Gracias, Señor, porque cada día podemos escudriñar en ella y encontramos la vida eterna, Señor. Y hemos venido a ti, amado Jesús, el dador, el autor de la vida. Gracias te damos, Señor,
en el dulce nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Y